Buenas tardes a todas, todos que están presentes, también a quienes nos ven, nos acompañan a través de redes sociales. Agradezco mucho a la presencia aquí de la doctora Cecilia Saavedra Valenzuela, nuestra directora de la Dirección de Personal de la Universidad de Concepción y además presidente de la Comisión de Conflicto de Intereses de la Universidad de Concepción. Cuando digo Universidad de Concepción, entiendo aquí la corporación. Muchas gracias, doctora. Y el doctor Mario Olave Silva, que es nuestro fiscal de la Universidad de Concepción, también encargado de la prevención de delitos de la Universidad de Concepción. También entiendan corporación, por favor. Así que agradezco muchísimo la presencia y hoy nos invita a un tema, como mencionó nuestra vicerrectora, en sus palabras iniciales, de bastante, a quien también saludo de modo especial aquí, mi colega también, ¿no? Mónica y todos que están aquí además para acompañar. Entonces, es un tema importante, un tema, no puedo decir diario, porque ahí son ustedes que acompañan, pero aquí, dentro de nuestra repartición de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, en las postulaciones ha sido materia de ojos que buscamos llamar de clínicos. Y por ello nosotros queremos e invitamos aquí, y aquí envío los saludos también para los ingenieros de proyectos de la Vicerrectoría que nos acompañan a la distancia, de que hay que formarse. Pero no solo nosotros profissionais que estamos buscando evitar algum tipo de falta, sim todos nós que temos compromisso e vínculo com a Universidade de Concepción. Ustedes sabem, a partir do momento que firmamos, aqui veo que estão os estudantes, as estudantes que saludam também, não? Professoras, professores. A partir do momento que firmamos uma matrícula, um contrato, estamos assumindo estas regras como regras aqui da universidade e que nos incorporam e que nos fazem cumprir. Assim que deixo com vocês, vamos iniciar com a apresentação do Doctor Olave, por favor, y a continuación, doctora Saavedra. Bien, muchas gracias, bienvenido, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Voy a poner a andar el cronómetro porque si no podemos estar toda la tarde conversando de este y otros temas. Si me permiten, me voy a poner de pie, porque sentado duro un par de minutos solamente. Y conflicto de interés. ¿Cómo poder tratar de entender, cómo tratar de abordar esto en este poco tiempo? Una primera aproximación que se me ocurre es que hoy ustedes en la mañana partieron tomando algunas decisiones. Usted se levantó y dijo, ¿voy a trabajar o no voy a trabajar? Ya, sí, mejor voy. No nací rico, así que necesito trabajar. Después estaba en su oficina y dijo, a las 3 empieza esta charla. Siesta, café o charla. Ya, vamos a la charla. Y hoy día está acá, vio que esto se atrasó un poco, dijo, ¿me voy o me quedo? Me quedo. Usted pudo tomar esas decisiones por usted mismo. Es afortunado o afortunada porque está en sus manos tomar esas decisiones. Sin embargo, hay personas que no tienen la posibilidad de hacerlo, ya sea porque se encuentran privados de razón, por ejemplo, los que están interdictos o los menores de edad, las personas menores de edad, que requieren de alguien para actuar, o las personas jurídicas, que tienen como características, en primer lugar, que son entes abstractos. ¿Cómo entendemos esto? ¿Alguien de ustedes ha ido al Jumbo alguna vez? Sí. ¿Sabe de qué color tiene los ojos el Jumbo? ¿Sabe si es alto o bajo? ¿Gordo o flaco? ¿O la Universidad de Concepción? ¿Tiene 103, 104 años? ¿Es viejito? ¿Se va a morir? ¿Tiene personalidad? ¿Es un señor o señora la Universidad de Concepción? Es un ente abstracto. Todos nos pusimos de acuerdo en que esto se va a llamar Universidad de Concepción, va a tener patrimonio, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, como es un papel en que la gente se puso de acuerdo que esto va a ser universidad, carecen de posibilidad de actuar por sí sola en el mundo jurídico. No puede pensar por sí sola, no puede caminar, no puede moverse, etcétera. Por lo tanto, ¿qué necesita? Muy bien, necesita de personas para poder actuar. Personas como la vicerrectora, el rector, los demás vicerrectores, etcétera, etcétera, que hagan las cosas por la Universidad de Concepción. Y
entendemos entonces que estas personas prestan a la universidad, no gratis, a cambio, todos nosotros, a cambio de una suma, disponemos de nuestro tiempo para prestar a la universidad o a quien sea nuestra voluntad, nuestras capacidades, etcétera, para ayudarla a que esta organización cumpla sus fines. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos claritos. Es importante entender que la persona jurídica fue creada con ciertos fines y estos fines tienen que asegurarse. Alguien se tiene que asegurar de que la Universidad de Concepción siga otros 100 años más, siga enseñando, siga siendo acreditada, siga teniendo calidad, etcétera, etcétera. Alguien se tiene que preocupar de que eso se haga y se haga bien. Les decía recién un ejemplo de personas que deciden por otros, en el caso del hijo menor de edad, hijo o hija. Una persona de 5 años recibe una herencia. ¿Quién la administra? El papá o la mamá, el tutor o curador, ¿cierto? Usted sería tan descariñado, usemos el término más pequeño, para administrar y dilapidar, irse a Las Vegas, irse a un crucero solo, el niño chico lo deja en la casa, y gastarse toda la plata del niño. No se nos ocurre cómo eso podría ser posible. O no debería ser posible. O su mamá está interdicta, ¿cierto? Tiene Alzheimer o algún problema, y usted es el tutor o curador, vende la casa, vende el auto, manda a la mamá a un asilo malo, y qué sé yo. No se nos ocurre cómo esto pudiera ser posible. Algo parecido pasa con las personas jurídicas. No se nos ocurre cómo, si me pidieron que yo la cuidara, no la cuide. Por lo tanto, lo normal es que... ¿Puede ser? Por lo tanto, lo normal es que si graficamos a la persona jurídica como este carruaje, lo normal es que el interés institucional vaya hacia un lado y que el interés personal de aquellos a quienes contrataron para que la universidad cumpliera su objetivo vayan en la misma dirección. Y así entonces conseguimos que este carruaje, que está bien armado, bien diseñado, vaya y cumpla sus objetivos. Eso está bien. Sin embargo, existen ocasiones en las que, yo de nuevo sin poder hacer funcionar esto, existen ocasiones en las que el interés institucional se aparta del interés personal y tenemos intereses contrapuestos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o algún pariente chico, niño, que quieran? Levante la mano con confianza. Perfecto. Imaginemos por un segundo que usted va a ser juez o jueza de un concurso de pasteles o de dibujo. Y uno de los competidores o competidoras es su hijo, hija o este niño a quien usted quiere. Y el otro de los competidores es el hijo de su peor enemigo o enemiga. De ese que le quitó al pololo o a la polola, que le rayó el auto, que le hace todos los goles. Ese es el hijo. Le pregunto, ¿usted frente a estos competidores estará completamente íntegro y subjetivamente preparado para decidir justamente? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay elementos que están nublando, están contrapuestos, hay elementos que están nublando su buen juicio y alterando su objetividad. Su hijo, usted lo quiere, y el hijo de ese o esa a quien usted no quiere. Estos elementos hacen que usted, que es una persona proba, recta, muy bien preparada y que en otras circunstancias lo haría bien, en esta oportunidad no lo haría bien. Entonces, y estos elementos o estos estímulos, que acá es simplemente resolver si el pastel de su hijo o del otro es mejor, en oportunidades se pueden presentar de otra manera. Se pueden presentar como ganar platita extra, me regalan algo, consigo descuentos, me hago más importante, me hago más conocido. La gente va a decir, oye, Mario, es del grupo de los nuestros porque ahora nos está ayudando en esto. Me evalúan mejor y en general, cuando yo recibo cualquier tipo de ganancia secundaria, eso puede afectar o alterar su buen juicio y afectar su objetividad. ¿Qué pasa con esto? Tenemos estos intereses contrapuestos. El interés institucional y el interés personal, y le están dando, adivinen a qué, justamente a la Universidad de Concepción, y tanto vienen y tanto caen sobre ella que lo que ocurre es que la terminan destruyendo. ¿Por qué? Porque la influencia de estos elementos hacen que usted tome buenas o malas decisiones en relación con la universidad. Malas, muy bien, participativos los alumnos de hoy, así de a gusto. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en consideración. Estos elementos que alteran el buen juicio o afectan la objetividad
En definitiva, lo que hacen es destruir el elemento sobre el cual nosotros estamos trabajando, en este caso la universidad. Algo pasa, no sé, se pega, no sé qué. ¿Puede apuntar allá? Porque el receptor está al lado y creo que le está dando la espalda. ¿Puede ser? Sí, parece que sí. No. Bien, cuando nos enfrentamos a esta situación, tenemos distintas consecuencias. Por ejemplo, una de las consecuencias puede ser la quiebra, si nos aprovechamos mucho de malos negocios, quiebra la organización, daños en la imagen, sanciones. Hoy en día la universidad está expuesta a la normativa que es supervigilada por la superintendencia, valga toda la redundancia, Superintendencia de Educación Superior, que pudiera importar la pérdida de beneficios estatales. Como ustedes sabrán, la Universidad de Concepción recibe una cantidad no importante, muy importante de beneficios estatales. El financiamiento de la gratuidad, los proyectos de investigación, los proyectos de mantención, etc. También pudiera sufrir sanciones a partir de lo dispuesto en la Ley 20.393 de responsabilidad penal de la persona jurídica. Estas sanciones pudieran importar multas importantes, valga la redundancia, y lo que nosotros en doctrina jurídica llamamos la pena de muerte, que es la cancelación de la persona jurídica. Es decir, una persona jurídica que no resuelve de buena manera los conflictos de interés que tienen sus trabajadores o trabajadoras, se puede ver expuesta a este tipo de sanciones. Multa, sanciones a nivel de superintendencia, daños en su imagen y pena de muerte. Miren lo que le voy a decir ahora. Esto sí que es una locura. Un conflicto de interés en sí mismo no es malo. ¿Pero cómo? Si estamos recién hablando de los conflictos de interés. Un conflicto de interés en sí mismo no es malo. Yo estoy aquí para... Ustedes en la mañana o antes de venir acá se planteó, ¿voy a la charla o me quedo en la oficina? ¿Juego solitario o trabajo? Y usted tuvo ese conflicto en su cabeza. Y usted decidió venir a la charla. Usted decidió hacer el informe. Usted decidió cumplir con lo que tenía que hacer. Usted tuvo el conflicto. El pensamiento no delinque, dice por ahí. Entonces, el conflicto de interés en sí mismo no es malo. ¿Cuál es el problema? El problema está en la forma en que el conflicto se resuelve. Y mire la siguiente gráfica. Párese usted aquí al medio y tiene un camino bueno y un camino malo. Así están, ¿cierto? Un camino bueno y un camino malo. Cuando yo era chico me decía mi mamá, Mario, por Dios, hijo, tú siempre te encargas, y no sé cómo lo haces, de elegir siempre mal, de tomar siempre malas decisiones. Bueno, con el tiempo, afortunadamente, al parecer enrielé mi camino, me pusieron de encargado de prevención de delitos. Yo sigo tomando las mismas malas decisiones y al parecer el rector también. No, es una broma. Entonces, cuando yo estoy parado aquí, en medio de este camino, estoy en un conflicto de interés. El conflicto de interés lo tengo aquí en mi mano. Estoy tratando de decidir, ¿voy a la pega o llamo a la jefa y le digo que estoy enfermo? Estoy pensándolo. ¿Qué hago yo? ¿Cuál de los dos caminos tomo? ¿El camino bueno, el comportamiento ético? Voy. ¿O el camino malo, que es el camino que nos lleva, lo vamos a ver enseguida, al delito de negociación incompatible? Ojo con eso. Hoy ya la cosa no es tan simple. Entonces, yo estoy parado aquí al medio, tengo una papa caliente, si ustedes me permiten el ejemplo. Yo tengo dos opciones, guardar la papa y seguir caminando, o pasar la papa y seguir trabajando correctamente. Ahora, ¿cómo todo esto que hemos conversado aterriza en la Universidad de Concepción? La ley nos obliga a tener una regulación al respecto, y esta regulación se llama política de conflicto de interés. Y esta regulación nos dice, se presumirá, ojo con esto, se presumirá que existe un interés personal comprometido. ¿Se acuerdan de este interés personal? Usted era el juez, un interés personal comprometido, cuando en el asunto o materia que haya de intervenir cualquiera de ese montón de personas, no les voy a pedir que se la aprendan porque les voy a dar una clave enseguida, esto pueda afectar o influir en la toma de sus decisiones. Es decir, se va a presumir la existencia de un conflicto de interés cuando usted tenga que intervenir en situaciones en las que existan personas
a las que usted esté vinculada por razones personales, comerciales o profesionales, y eso que haga pueda afectar o influir en la toma de sus decisiones. Este es el resumen, esta es la clave. Razones personales, comerciales o profesionales. PCP. PCP. Entonces, cuando usted está ahí y dice, a ver, pero si la polola o el papá de la polola de mi hijo tiene una empresa que puede hacer este servicio para la U, yo podría hablar con él y qué sé yo, ¿será conflicto de interés? Acuérdese, PCP, razones personales. Polola de mi hijo, papá de la polola de mi hijo, es. Razones comerciales. Yo trabajé en esta empresa 6 meses atrás, hoy me traigo los clientes para acá, la U le compra, ¿será conflicto de interés? A ver, parientes por consanguinidad, bla, 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 bla. No se pierda. PCP, personales, no. Comerciales, comerciales. Fuera. Profesionales. Yo, abogado, hay una causa en la universidad, qué sé yo, ¿qué hago? Hay un colega que está ahí, amigo mío, que está litigando con la universidad. ¿Qué hago? ¿Me pongo de acuerdo con él? ¿Qué sé yo? ¿O recurro a pensar si puedo yo estar en este elemento? Y digo, existen... Ya resultará. Existen, entonces, estos que son los PCP, razones personales, comerciales o profesionales. Muy bien. Entonces, ojo con esto. ¿Se presume la existencia de un conflicto de interés? ¿Cuándo? Cuando hayan razones personales, comerciales o profesionales que afecten o influyan su toma de decisiones y usted aún así actúe. La normativa universitaria nos da algunos ejemplos y estos ejemplos son, por ejemplo, valga la redundancia, intervenir, si a usted le toca intervenir en una evaluación, la evaluación docente, la evaluación académica, la evaluación profesional, y está su señora, está su polola, está su pareja. Ah, pero la ley no dice pareja, dice persona vinculada, PCP, razones personales. En el mismo, intervenir en procesos de contratación, bajo cualquier modalidad, de personas jurídicas o empresas prestadoras de servicios, en los cuales existe alguna relación de la señalada en el artículo 3. ¿Cuál era el artículo 3? PCP, personales, comerciales o profesionales. Entonces, si me toca intervenir en una contratación, hay que remodelar este auditorio, yo soy el encargado. Ah, pero la empresa del papá de mi pareja, pudiera ser, está vinculado con esto, ¿no? Razones personales, comerciales o profesionales. Sí, me toca entonces. Vamos a ver qué me toca hacer. Otro caso. Este es para los órganos directivos. Si me toca intervenir, si yo soy directivo de la corporación, los miembros del directorio, me toca intervenir de la misma manera, tomando decisiones, decidiendo sobre la compra o arriendo o uso de alguno de los activos de la universidad. Ojo con esto. Exigir o intervenir en la contratación de estudiantes a nombre de la corporación para la realización de trabajos en que la persona tenga interés privado o lo tengan algunas de las personas del PCP. Es decir, vicerrectora, por favor, contráteme 10 estudiantes, ojalá de doctorado, porque yo necesito resolver un asunto. ¿Es de la universidad, Mario? Sí, bastante. Y yo me lo llevo todos para mi laboratorio, que tengo camino a Penco, que no tiene nada que ver con la U, y trabajo con eso. ¿Creen ustedes que está en esta casa? ¿Creen ustedes que se vincula con esto? Muy bien. Están aprendiendo, calladitos, pero buenos para aprender. Tener participación directa o indirecta en la propiedad de una empresa o sociedad que se relacione con la corporación, ¿en calidad de qué? Proveedor, contratista, cliente, competidor, etc. Y ojo con esto, usted me va a decir, pero esto ya lo habíamos visto. Aquí usted no es el propietario completo, aquí usted tiene acciones. ¿Cuánto? Cuando usted posea, o ¿cuándo? Cuando usted posea más del 10% de su capital. ¿Por qué está esta figura? Porque alguien podría decir, oiga, pero mire, yo en mi tiempo libre compro acciones y me metí y compré acciones en Entel y resulta que contratamos nosotros a Entel. ¿Ya cuánto compró en acciones? No, lo que saqué de tanto, 5 millones de pesos. 5 millones de pesos son como el 0,0000001% de las acciones de Entel. No hay problema. Ahora, yo soy accionista de, no sé, Cresic. ¿Cuánto tiene? No sé, 200 millones. Ah, se acerca al 10%, entonces no puedo actuar. ¿Se va más o menos entendiendo la figura? ¿Por qué? Porque si a esa empresa le va bien, entonces a mi bolsillo le va bien. Y si yo quiero que a esa empresa le vaya bien, le tengo que cobrar caro a la U. ¿Y quién pierde ahí? Entonces, ¿qué pasa con el carruaje?
Muy bien, se rompe, exactamente. Intervenir, ojo con esta también, que ya vamos terminando, en la adquisición, venta, arriendo, préstamo o cualquier operación relacionada con bienes. Oye, tengo una casa que está aquí al ladito, le podría interesar a la U. Las casas alrededor están en 200, la U paga 350, no, 400, ¿qué tanto? Lo mismo. ¿Y a quién le toca resolver? Justo una casa para la Contraloría. ¡Oh, qué coincidencia! Yo trabajo en la Contraloría. Este es el caso. Aceptar a beneficio propio o de personas respecto de los cuales exista el vínculo, lo señaló el artículo 3. Artículo 3 es PCP, personales, comerciales o profesionales. Regalos, propinas, donaciones, préstamos, viajes de parte de patrocinadores, proveedores terceros, bla, 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 bla. Típico caso. Oiga, usted tiene, su jefe siempre viaja, cómprenos a nosotros. Yo sé que estamos un poco más caros, pero usted a fin de año siempre está estresado. ¿Cuándo fue la última vez que se fue de vacaciones? Más allá de Dichato. Váyase a Río. Río está bien que últimamente Punta Cana o Tailandia. Bueno, esa es la figura. Oye, pero si la U no está perdiendo nada. ¿Ese le está saliendo gratis a la universidad o no? Me entiende usted la figura, ¿cierto? La última, intervenir, y esta es súper interesante esta figura, porque yo me pude haber venido de otra organización, me traigo los contactos, me interesa esa organización y me dicen, oye, ándate para allá, yo te sigo pagando un poco, pero tú influye para que nos mantengan a nosotros contratados y nosotros manejamos el servicio. De nuevo, elementos que alteran el buen juicio o alteran la objetividad. Administrar recursos en las cuentas personales, esto está bastante regulado y se está mejorando por lo que entiendo. Y ahora viene la gran pregunta del $1.000.000 para ir terminando con mi intervención y no ser la técnica y que no se queden dormidos. Tengo un conflicto de interés, estoy parado aquí, perdón que me mueva tanto, camino bueno, camino malo, conflicto de interés. ¿Qué hago? Excelente pregunta, como dirían por ahí. ¿Qué hago frente a un conflicto de interés? En primer lugar, póngale pausa, absténgase usted de intervenir en cualquier forma. Usted diga, este negocio, este evento, esta papa, no la voy a partir yo. Aquí, este señor que vino a hablar dijo que esto era muy complejo, entonces yo no lo voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer? Voy a informarlo de inmediato ¿a quién? A mi superior jerárquico. ¿Qué tiene que hacer mi superior jerárquico? Tiene que comunicar por escrito, a la brevedad y a través de cualquier medio, ¿a quién? A la Comisión de Resolución de Conflicto de Interés, que está presidida por doña Cecilia, dignamente presidida por doña Cecilia, y esa comisión va a ser la que va a resolver. Usted se estará preguntando, ¿y si yo le digo a mi jefe y se lo paso y él no hace nada? ¿Qué hago yo? ¿De quién es el conflicto ahora? Es del jefe. Usted cumplió con su función, usted cumplió con su obligación, reportarlo. Si su jefe o jefa no lo reporta, el conflicto es de él o de ella, y a él después vamos a tener que tirar al sartén un poco de aceite, sal y prenderle. Ahora, ¿qué puede hacer la comisión? Muy buena pregunta. La comisión puede decir, mire, ¿sabe qué? En realidad tenía pinta, pero analizando todos los antecedentes, no hay conflicto de interés. Proceda, actúe. O puede decir, mire, ¿sabe qué? Hay conflicto, sin embargo, vamos a tomar estas medidas porque es conveniente para la universidad y hay que resguardar de esta y de esta manera, por lo tanto se autoriza total o parcialmente la actuación. Y la tercera es, no se actúa. Se prohíbe la actuación, aléjese de ahí, contrate por otra forma, otra vía, etcétera, etcétera. Recapitulando, ¿un conflicto de interés en sí mismo es bueno o malo? No es malo. ¿Dónde está lo malo? En algo que no está funcionando. Ahí está lo malo. Lo malo está en la forma en que se resuelve el problema. Ahí está el problema, la forma en que usted adopta resolverlo. Entonces, antes de que usted actúe, cuando esté parado aquí y tenga el angelito y el diablito, hágase las siguientes preguntas. ¿Lo que estoy haciendo o pensando hacer es legal? Si dice, sí, puede ser. ¿Es congruente con nuestros valores? ¿Con los míos y con los de la universidad? 3. ¿Es en beneficio de la UDEC? La última. ¿Lo comentaría con mi familia? Hijo, mira, sabes que yo estoy trabajando dignamente, mandando todos los negocios para la empresa de la mamá, para que todo. ¿Sería esto algo de lo que usted se enorgullezca? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no,
entonces no lo haga. Y si no está seguro de alguna de las respuestas, comuníquese con Contraloría 133, no, para obtener orientación al respecto. Siendo 22 minutos, muchas gracias. Señora Presidenta, la palabra es suya. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Excelente. ¿Sí? ¿Necesita revisar o no? Vamos a... Es que van a poner la presentación y... Escuché lo que dijo. Yo soy media sordita. Después abrimos para las preguntas, ¿no? Eso. Así somos más. Perdón. ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Muy bien. Súper. Ya. En primer lugar, los saludo a todos y todas. Agradezco la invitación. La verdad es que como integrante de la Comisión de Conflicto de Interés, sentimos, percibimos, creemos, hemos conversado, pensamos. Bárbara lo sabe, que ya nos acompaña en la Comisión de Conflicto de Interés, la necesidad de socializar con mucha mayor intensidad esta reglamentación. Por lo tanto, esta invitación nos viene muy bien, ¿ya?, de poder conversar sobre la temática. Por mi parte, lo que voy a intentar abordar en esta conversación es un acercamiento a los casos que le ha correspondido resolver a la Comisión. Pero, antes de aquello, sin perjuicio que Mario ya hizo el desarrollo teórico de la temática, ¿verdad?, a mí me interesaría relevar algunos instrumentos o elementos que están asociados a la misma, ¿ya? Porque cuando uno tiende a conversar de las temáticas de conflicto de interés, mucho de lo que allí ocurre es una desviación del sentido común. Y me gustaría explicarlo de la siguiente manera. Hay muchas personas, o varias personas, o algunas personas que nos dicen, pero es que el reglamento de conflictos de interés es nuevo, no lo conozco, hoy me siento como con ecos, no estará muy fuerte. Sin embargo, la universidad, en su larga trayectoria histórica, tiene ejemplos bastante más pretéritos que el reglamento de conflictos de interés que abordan la temática. Para no irnos tan lejos, me fui al reglamento del personal como primer elemento, ¿verdad?, que la última versión del reglamento del personal es del año 2011, y allí ya tenemos incompatibilidades asociadas a temas de parentesco, prohibiciones asociadas a contratación o autocontratación, ¿verdad?, en el sentido de que yo estoy actuando en representación de la universidad, contratándome a mí mismo directamente como persona natural o como la persona jurídica en la que yo participo, ¿ya? Esos elementos en el reglamento del personal ya estaban. Con motivo de la ley sobre educación superior, ¿verdad?, estos elementos se refuerzan, ¿ya? Y la ley exige contar con esta reglamentación de conflictos de interés, que por cierto es supervisada, fiscalizada por la Superintendencia de Educación Superior, ¿ya? Entonces, en ese contexto es que surge el reglamento, lo voy a decir así para que lo hagamos más cortito y no leerlo completo, el reglamento de conflictos de intereses. Sin embargo, no está solito, ¿ya? Y a mí me interesa decirlo por lo siguiente. O sea, lo completa o es anterior la normativa sobre el modelo de prevención del delito, que sin duda están vinculados. También se asocia, obviamente, el código de ética que la universidad también tiene. Ya salió primero el modelo de prevención del delito, después el reglamento de conflicto de interés, después el código de ética. Esto no está en orden de importancia, porque de hecho, si me voy al orden de importancia, la mayor importancia la tiene el plan estratégico institucional. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque el plan estratégico institucional contiene los valores que la institución declara para ser tal. Y dentro de los valores que la institución declara está, por cierto, perdón, esta cosa me distrae, está la transparencia y la probidad. Y por lo tanto, si la institución se declara o declara como valor la transparencia y la probidad, el actuar de las personas que integran la comunidad, en este caso la corporación, debe alinearse con ese valor de la transparencia y la probidad, ¿ya? Bien, vamos a las temáticas, porque esto va a ser rapidito. Vamos a revisar el número de casos muy cortito, vamos a ver si esto es
es o debería ser preventivo o reactivo, ¿verdad? Algunos de sus resultados y las temáticas más relevantes. Para cerrar con algunas sugerencias, no son reglas, no están escritas en tablas, solo son sugerencias que vienen bien en ciertos ámbitos de acción, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de los proyectos. Bien, la comisión está desde el 2020 y ha tramitado solo 46 casos, ¿ya? Que para quienes trabajamos más directamente en estos ámbitos o los que involucran estos ámbitos sabemos que está lejos de ser el universo de los conflictos de interés que existen en las diversas acciones que existen en la universidad, ¿ya? Ahí están los 46 casos distribuidos por año. Por supuesto que el año 2020 fue chiquitito, además estábamos en pandemia, el reglamento acaba de emitirse, porque se emitió en septiembre, así que nos quedan meses muy cortitos, qué sé yo. Y si se fijan, lo que sí se marca una tendencia. Ha ido creciendo el número de casos presentados a la Comisión de Conflictos de Interés, lo cual es bueno. Y tal como dice Mario, el conflicto puede existir y muchas veces va a existir. El tema es cómo lo abordo. Si lo obvio y sencillamente actúo o lo declaro para que se resuelva. Preventivo. El reglamento de conflicto de interés cuando exige, y ahí Mario lo dijo, que la persona lo primero que haga es informar a la jefatura directa y abstenerse de actuar, es lo primero. Lo informo y es como, usted no lo haga, absténgase y además declare el conflicto. Está escrito en 2 numerales, pero en realidad son 3 acciones. Informar a la jefatura directa, abstenerse, o no es una acción, es una omisión, abstenerse y declarar el conflicto. ¿Qué nos ocurre en la Comisión de Conflicto de Interés? Que muchos de los casos que llegan cuando la decisión, la acción, la implementación tutti ya se ejecutó. Entonces llega el conflicto de interés cuando corresponde pagar la factura, literal, pagar la factura no es una metáfora. Cuando corresponde pagar la factura, ¿verdad? Y allí existe algún cuestionamiento al pago de la factura, allí lo someten a la Comisión del Conflicto de Interés. Eso es tarde. El control es preventivo porque es la Comisión de Conflicto de Interés quien debe decir, aquí no hay conflicto, por ejemplo, no se preocupe, aquí no hay conflicto, o aquí si hay conflicto puede actuar. Estas son las condiciones en función de las cuales puede actuar. O aquí hay conflicto, está prohibido actuar. Por lo tanto, sí o sí es preventivo, o debería ser preventivo. En cuanto a los resultados, en la mayoría de los casos en que nos ha correspondido intervenir o le ha correspondido intervenir a la Comisión de Conflicto de Interés, ¿verdad? O de resolución de conflicto de interés, se ha declarado que existe conflicto, ¿ya? En un porcentaje no menor, por cierto, se ha declarado que no existe y eso tiene que ver con la poca cercanía que tenemos con la normativa, ¿ya? Solo aquello, porque en el fondo se somete a la comisión muchas cosas que no corresponden a la comisión, de hecho por eso tenemos varios también de incompetencia, nada que ver la comisión en el caso que se presenta, y en cambio nos enteramos en muchos espacios ajenos a la comisión de situaciones que no se declaran y en las que sí hay conflicto, ¿ya? Pero tiene que ver con esto de que estamos recién, entre comillas, incorporando esta normativa en nuestro quehacer. Aunque usted no lo crea, porque lo que pasa es que a mí me llama la atención en forma personal, ¿ya? Y Mario puso un ejemplo, yo voy a poner otro desde lo técnico de la comisión, ¿no? A la dirección de personal, por ejemplo, le corresponde gestionar estudios de clima, cuando corresponde hacerlos, estudios de percepción, en el contexto de la acreditación, quienes participamos de ella, que deberíamos haber sido todos y todas, ¿verdad? Uno de los elementos, por ejemplo, que se desarrolló fue un estudio de percepción, ¿ya? Me voy a ir con el estudio de clima. En dirección de personal tenemos expertos, porque nosotros trabajamos en gestión de personas. Ejemplo, el subdirector de personal, magíster en recursos humanos, diplomado en X, coaching en no sé qué, experto en el área. Y él tiene su empresa fuera de la universidad en que desarrolla estudios de clima, por ejemplo. Si la directora de personal fuera la esposa de él,
o no sé, el ejemplo, ustedes le ponen las características a la persona, pero si hay un parentesco involucrado en la decisión, es como que cae de cajón. Es como, eso es lo que me pasa a mí con el conflicto de interés. O sea, en los casos de parentesco, pensar que va a haber un conflicto de interés es altamente probable. Entonces, aquello corresponde declararlo. La mayoría de los casos que ve la Comisión de Conflicto de Interés son por parentesco. ¿Ya? Voy a poner ejemplos, por favor, no le pongan números ni nombres porque la idea es abordar la temática. Así que si ha sido alguno de los que ha salido acá, no es la idea, solamente centrarnos en la temática. Dirección del proyecto X. Quiero contratar en el contexto del proyecto X a tal profesional que resulta ser que es mi hija. No sé ustedes, pero a mí en realidad de solo escucharlo me pasa que digo, o sea, es absolutamente evidente el conflicto de interés. ¿Ya? Proyecto X, liderado por el investigador o investigadora X, que contrata para la participación en ese proyecto a una empresa en la que es representante legal la cónyuge de quien lidera el proyecto. Nuevamente, mismos elementos. ¿Ya? Y el interés propio, la autocontratación. ¿Ya? Yo lidero el proyecto y a la vez facturo como independiente, ya sea como persona natural o como representante de una empresa por un servicio que le presto en estas características al proyecto. ¿Ya? Esas son la mayoría de los casos que nos ocurren en la comisión. Quiero plantearlo por lo siguiente. Yo sé que Mario ya dio las definiciones y de verdad que no quiero latear con esto, pero el reglamento es tan simple de incorporar en el desarrollo del quehacer porque define qué es lo que es el conflicto de interés. O sea, no lo deja ahí a la imaginación de cada persona o a la interpretación de cada persona. Existe conflicto de interés cuando en los asuntos en los que me corresponda intervenir, ¿ya?, se puedan ver afectadas las decisiones por intereses familiares, personales o temas, vínculos, negocios, ¿ya? Claro. Allí existe de conflicto de interés, cuando existe el potencial de que ese elemento influya en mi decisión, existe el potencial, ¿ya? No es que se produzca, es que puede producirse. Y después de eso, más encima dice, ¿cuándo se presume que existe el conflicto? Bien, vamos a las sugerencias, porque esto va a ser rapidito. En los ámbitos de proyectos, en realidad, como que no me centré para esta presentación. Si en el ámbito de un proyecto debo contratar a alguien adicional al equipo que ya trabaja en la UDEC, que es parte del proyecto, si debo contratar a alguien, ¿por qué no usar las herramientas de reclutamiento y selección de que dispone la universidad? ¿Ya? Algunos me dirán, es que los concursos demoran mucho. Es que el concurso no es obligatorio porque no es puesto de planta. Sí, es verdad, no es obligatorio, no es puesto de planta. Los concursos demoran, sí, demoran porque son hartos concursos y se atienden todos desde una misma unidad. Pero incluso si aquello fuera un obstáculo, lo que se puede hacer, nuevamente insisto, esto es una sugerencia, es solicitar a la dirección de personal, en este caso, por ejemplo, un proyecto que pasa a través de BRID. ¿Ya? Es una sugerencia nomás, después lo pueden conversar como equipo BRID. Solicitar a la dirección de personal a través de BRID el acceso a la plataforma para efectos de generar el concurso, digamos. O sea que en el fondo lo que voy a publicitar, porque requiere una contratación, se haga a través de las herramientas o mecanismos de que dispone la universidad. Y que esos antecedentes de ese concurso sean revisados, por ejemplo, por quien va a administrarlo, que por supuesto no debería ser el director o directora del proyecto, porque si no ocurre lo mismo, sino que pudiera ser, por ejemplo, alguien de BRID, una comisión ad hoc, en el fondo alguien, una metodología, una herramienta que le dé transparencia al proceso. Y las herramientas existen.
En el ámbito de la adquisición de bienes y servicios, el ejemplo que ponía de contratar la empresa en la que es representante legal, socio mayoritario, accionista superior al 10%, etcétera, de las múltiples posibilidades, el mismo investigador o investigadora. ¿Por qué yo siento que es la mejor, por ejemplo? Yo siento que es la mejor, esto es lo máximo en desarrollo, en innovación, por lo tanto tiene que ser esta y no otra. Yo puedo estar convencido de aquello, pero ¿qué posibilidades tengo de hacer esto a través de un mecanismo que le dé transparencia, que le entregue elementos de probidad? La universidad actualmente cuenta con una dirección de adquisiciones y gestión de contratos, que tiene procedimientos tanto para las compras de bienes y servicios, como para las contrataciones de servicios que son de carácter más permanente. ¿Qué puedo hacer yo? Yo soy investigador, no sé, quiero gestionar esta contratación, me interesa que me hagan un servicio, estoy inventando, por favor, de geomensura X. Lo tomo, hago mi solicitud de pedido, porque se exige este formulario de solicitud de pedido, lo entrego a la Dirección de Adquisiciones y Gestión de Contratos, por favor, desarrólleme el proceso. Yo tengo esta cotización, o tengo 3 cotizaciones, o tengo 5 cotizaciones, pero me gustaría que el proceso se desarrolle a través de ustedes. La DAG va a desarrollar su proceso y le va a decir en elementos técnicos de la DAG cuál es el oferente que sugiere. Y ya incorporó al proceso elementos de transparencia, de objetividad, de imparcialidad y de probidad. ¿Ya? Y en la asistencia técnica que también nos ocurre, que es al revés, es al ver, o sea, no es la U contratando, sino que es desde afuera que se contrata a la universidad. La universidad presta los servicios hacia afuera, ¿ya? Allí creo que no se da tanto en el contexto BRID, pero en realidad allí lo que hay que hacer es conciliar adecuadamente las dos normativas. La asistencia técnica tiene su propia normativa para ser abordada y la asistencia técnica, para ser tal, debe ser validada por la dirección del departamento, respaldada por la respectiva facultad, entonces tiene sus canales o controles de acción. ¿Ya? Entonces, dicho todo eso, las posibilidades de neutralizar, la que conversábamos, de neutralizar un conflicto de interés son múltiples, en lugar de privilegiar quedarme con el conflicto de interés, porque aquí, y ahí Mario tiene mucha razón, si es mi decisión personal, yo Cecilia Saavedra, en mi casa quiero hacer una remodelación, voy a contratar a la persona que conozco porque es mi amigo, porque no sé qué, hágalo. Es su administración, es su patrimonio, son sus decisiones. Aquí en la universidad, los ejemplos que estamos hablando son las contrataciones que, si bien se gestionan a requerimiento de un académico, académica, unidad, organismo, lo que sea, quien contrata es la universidad. Por lo tanto, debo incorporar elementos como el reglamento de conflicto de interés y todos los otros que constituye la batería que está asociada a estos valores que la institución declara. Y me parece que por mi parte era eso. Gracias. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, ¿no? Que clases tuvimos y claro, son temas que son curiosos, desafiantes, ¿verdad? A pesar que ahora vamos con una fórmula para la casa, ¿no? Que es la PCF. Sí. Quedó más fácil, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí abro para preguntas, consultas. ¿Alguien gustaría de preguntar, a elaborar? Bienvenido, doctor Carpinelli, nuestro director de Innovación y Tecnología. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Sí, una pregunta más bien conceptual para entender bien la diferencia entre conflicto de interés y competencia desleal, que hemos tenido algunos casos de ese tipo y a veces esos matices o definiciones que podrían ustedes con seguridad explicarnos mucho mejor. Muchas gracias. ¿Usted? Es conceptualmente un conflicto de interés en sí mismo es solamente
a nivel de pensamiento, si yo decido actuar o no decido actuar. Si yo decido actuar, no obstante ese conflicto de interés, puedo abrir un sinfín de ramas. Por ejemplo, la negociación incompatible. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo juez y parte. O puedo abrir la arista de la competencia desleal también. ¿Por qué? Porque estoy yo siendo, compitiendo deslealmente con la organización con la que yo estoy. Entonces, la madre de estos elementos es el conflicto de interés. Yo estoy frente a la necesidad de tomar una decisión. A partir de esa decisión, yo puedo ser un trabajador honesto, probo y correcto, o puedo ser acusado de infringir los deberes fiduciarios, como dirían los anglosajones, y en ese caso incurrir en la negociación incompatible, o pudiera estar abusando de mi posición de poder y en ese caso estaría ejerciendo la competencia desleal. Tomándome de ese hilo, la universidad tiene, bueno, esto tiene que ver un poco con los académicos, así que perdonar a los estudiantes, pero también es bueno. En los académicos tenemos que declarar todos los años, ¿cierto?, la compatibilidad, supongo que está en ese ámbito de competencia, el hecho de que si uno hace clase en otra universidad, por ejemplo, ¿cierto? ¿Eso no se aplica a los profesionales? Me explico, porque hay muchos investigadores nuestros que no son académicos, son investigadores. Entonces, imagínate que tengan, no sé, tengan su empresa y después tienen el trabajo y tienen temas relacionados. La pregunta es, ¿ellos no declaran o hay algún tema o sencillamente cuando ocurra un hecho en cual esa persona haya competido y favorecido, ahí podemos actuar o sencillamente uno tiene que prevenir antes y decir, oye, si tengo profesionales que trabajan media jornada aquí y la otra media jornada en la San Sebastián, por ejemplo, haciendo investigación relacionada a los mismos temas, ¿qué pasa en esos casos? Sí, es un tema, en realidad es bastante profundo, ¿ya? Vamos a ir por partes. Lo relativo al compromiso institucional, ¿verdad?, que dice relación con no prestar servicio, en realidad aplica, ya para ordenarme un poco, aplica tanto para el personal académico como para el personal administrativo que tenga jornada de 33 en adelante, ¿verdad?, según la normativa. También aplica, según las normas del reglamento del personal, cualquiera sea la función, digamos, pero con algún nivel de dedicación, o sea, jornada de 33 o más. Y el compromiso institucional, en la forma que está regulado, es de no prestar servicios en otras instituciones de educación superior, ¿ya? Esa es la regla del compromiso institucional. En el cómo está establecido en el reglamento del personal, eso solo tiene eco en el pago de estipendios remuneracionales, ¿ya? Por ejemplo, en cómo está en el reglamento del personal. Si bien estamos todos y todas, trabajadores y trabajadoras con jornada de 33 o más, sujetos a ese compromiso institucional porque está en el reglamento del personal y es normativa interna, ¿verdad?, solo el personal académico declara el compromiso, ¿ya? Así está establecido reglamentariamente, ¿ya? ¿Por qué en el caso del personal académico tienen que declarar? Si tienen o no tienen, se llama declaración de compromiso institucional, porque en el caso del personal académico no está solo ligada a que le paguen el aguinaldo de fiestas patrias, el aguinaldo de Navidad y todo el listado que tiene el reglamento de personal de beneficios que están condicionados a este compromiso, sino que en el caso del personal académico el tener este compromiso declarado, qué sé yo, correctamente, además es requisito para ser director, directora de departamento, para ejercer un cargo de autoridad directiva, etc. ¿Ya? Entonces tiene otros elementos en el caso del personal académico que llevan a que sean ellos los que deban declarar, a pesar de que normativa o reglamentariamente aplica a todos con esta dedicación de jornada. Es el reglamento. Desde X año, que en este momento no recuerdo cuál, los contratos de trabajo del personal académico y el personal administrativo con dedicación de 33 o más incorpora este elemento en los contratos de trabajo. Pero este es otro enfoque y por eso que el tema es mucho más profundo. Lo reglamentario, el compromiso es para efectos eleccionarios y para efectos de beneficios. El que está en el contrato de trabajo está asociado a las negociaciones incompatibles.
a una posible causal de despido. Esa es la que está en el contrato de trabajo. De hecho, si ustedes revisan su contrato, dice artículo 160, número, ya no me acuerdo cuál, ¿ya? Pero lo vincula a la causal de despido que es posible aplicar si yo infrinjo aquello y ejerzo negociaciones incompatibles. 2 elementos. El conflicto de interés, por otro lado. El conflicto de interés corre por otra cuerda, porque el conflicto de interés lo que persigue es evitar que las decisiones en las que a mí me corresponda intervenir, yo las adopte en función de intereses personales, familiares o negocios particulares. Ahí lo dije correctamente, que antes no me salió, ¿ya? Entonces persigue cosas distintas. Cada uno de estos elementos persigue cosas distintas y por esa razón cada uno de estos elementos tiene un correlato distinto. Aquí, si no lo declaro, eventualmente voy a incurrir en una falta administrativa susceptible de ser sancionada por la facultad disciplinaria del empleador, ¿ya? Porque además expongo al empleador, expongo a la universidad, ¿ya? Aquí, en el reglamento del personal, si yo no declaré, siendo académico, no voy a poder salir elegido director, directora de departamento, o no me van a pagar ni el aguinaldo, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Y acá, en el contrato de trabajo, si yo infringo la regla, por ejemplo, yo tengo 44 horas, puedo decir, bueno, 40 horas que estamos en la UAD, dije, y lo infringo y me voy a trabajar a una universidad X, me pueden despedir por negociación incompatible. Lo que sí, técnicamente, porque este es un debate que también hemos dado, técnicamente la exigencia que está en el contrato de trabajo respecto a negociación incompatible, porque aquí hay un conflicto, con la libertad de trabajo. Entonces, lo que hemos planteado también, sé que vamos a avanzar hacia allá, es que esta prohibición quede radicada en cargos que sean críticos para la institución, donde efectivamente este cargo, de estar replicado en otra institución de educación superior, tenga el potencial de provocar la negociación incompatible. ¿Ya? Me he enredado, era como largo. Eso. Clarísimo, muchas gracias. ¿Otra? Yo tengo una duda en la parte donde estaban hablando que si alguien ve que hay un conflicto de interés, ha de proceder avisándole a su superior y entonces pasa a ser como tema de su superior si avisa o no avisa. Pero ¿dónde queda la evidencia si es que el primero que detectó el conflicto de interés sí hizo la declaración? ¿Cómo se sabe que realmente sí hizo el aviso hacia el jefe? Lo que pasa es que yo que soy el trabajador o trabajadora que está sujeto al conflicto, que tengo el conflicto, la obligación es, 1, abstenerse de actuar, 2, conjuntamente con el anterior, informarlo a mi superior jerárquico. Entonces, se va a saber si yo me abstuve de actuar y si lo informé o no lo informé a mi superior jerárquico, va a ser responsabilidad mía informarlo a mi superior jerárquico por las vías que me permitan dejar rastro respecto de esa puesta en conocimiento de las autoridades que correspondan. Naturalmente que en nuestros días pudiera ser vía correo electrónico, vía una carta, vía un mensaje, vía cualquier elemento que nos permita tener rastro de lo anterior. La posibilidad de probar eso es completamente desformalizada, digamos. Si usted manda un WhatsApp y dice, mira, que te quiero, ese WhatsApp lo voy a incorporar y ese WhatsApp va a valer para nosotros. ¿Entiende? Se puede probar por la vía que usted considere pertinente. Yo tengo un matiz en el sentido de que quien está principalmente obligado a declarar el conflicto es quien lo tiene. Exacto. Él lo tiene. Yo por eso insisto en que son 3 obligaciones que tiene la persona que tiene el conflicto, ¿ya? O sea, en cuya decisión está el conflicto. Abstenerse, informar a la jefatura directa, efectivamente la normativa no dice cómo, idealmente por escrito sin duda, cualquiera sea la vía que se pueda seguir una pista, una huella, y comunicar a la Comisión de Resolución de Conflicto de Interés, y ahí sí lo dice, por escrito y por la vía más expedita, ¿ya? Pero yo diría que esas 3 obligaciones, sin perjuicio de que la jefatura se hace parte, si toma conocimiento del conflicto de interés y no hace nada, ¿verdad?, radican en la persona que tiene el conflicto, ¿ya? Entonces no se salva con avisarle a la jefatura. Ese es uno de los elementos. Muchas gracias.
pregunta. Aqui aproveito para comentar que nosotros, revisando la declaración de Singapur, que el documento que la estructura condicionada por la ANID mismo para que o investigador ejecute y reciba los fondos antes de que todo, ¿no? Indica ahí una de las responsabilidades el conflicto de interés como una condición, uno declarar este conflicto de interés. La pregunta es, si nosotros no tenemos de parte del investigador que tiene la responsabilidad, como usted bien dijo, claro, que quien se ve en esa situación declara. Esto sería una causal de impedir el pago inmediato de los fondos hasta que concluya la investigación, porque es automático, la ANID paga, ¿no? Entonces se firma, paga. Hasta llegar al comité, muchas veces ya salió un valor, ¿no? del fondo. ¿Cuál sería ahí la mejor? Porque debería ser un comportamiento también, una conducta preventiva del propio comité en recomendar que se investigue el conflicto de interés, ¿no? Sí, es que hay más de una vía. O sea, por ejemplo, una instancia como el comité que tiene que abordar la temática del proyecto es una vía, sin duda. O sea, si el comité haya declarado o no haya declarado, la persona que tiene el conflicto identifica que existe un potencial de conflicto, lo puede someter a la Comisión de Conflicto de Interés. La Comisión de Conflicto de Interés puede intervenir, aunque lo sepa de otro lado, aunque no lo haya declarado la persona que debiese declararlo. También puede intervenir la comisión. O si alguien supo, por ejemplo, en el caso de nosotros, dirección de personal, que obviamente se entera de muchas más cosas que de lo que podría enterarse otro espacio universitario. Si nos enteramos, también lo podemos dirigir un organismo, quien lidera un organismo, etc. Hay más de una vía, efectivamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Presenten nomás los casos. Ella. ¿Sí? Presente el caso, muy bien. Sí, que es una pregunta un poco pequeña. Por ejemplo, si yo estoy contratando personal y de las personas que van a entrar es marido y mujer, ¿eso no es conflicto de interés porque no se conoce a las dos personas que se está contratando, ¿cierto? A ver, el ejercicio es, tengo un proceso para contratar personas, ¿verdad? Ya, supongamos que lo hice fantástico y hice un proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Y tengo que llenar 2 cargos, las personas que postularon son marido y mujer, ¿verdad? Ellos no tienen el que ellos sean marido y mujer no ha influido en mi decisión, yo no los conozco a ellos, por lo tanto yo no tengo un interés personal, familiar o negocio particular en la decisión que estoy adoptando, entonces en principio, por ejemplo, en aquello, yo no tengo el conflicto, ¿ya? En principio. Eso no quita que eventualmente pueda existir una incompatibilidad o que eso se da más que en este caso, que son como pares, en que uno sea jefe directo del otro, porque ahí hay una incompatibilidad también declarada en el reglamento del personal, salvo los cargos de autoridad, porque esos son designaciones que son transitorias, después las personas vuelven a sus cargos, etc. ¿Te fijas? Pero en lo que describes, en principio no advierto el conflicto desde quien está decidiendo el concurso. Diga. En los casos como el que ella plantea, que son súper habituales, donde parejas, matrimonio o el equivalente que hoy día exista, se contratan en una entidad, pasan a veces 2 cosas que es súper habitual. Uno, que uno se entera luego de que se produjo la segunda contratación, de que era cónyuge, pareja de la otra persona. Entonces, llegamos tarde. La pregunta es, ¿qué se hace en esos casos? El segundo caso, que es súper habitual, es que uno se entera por otras fuentes de que es pareja o cónyuge de la persona, pero no hay una declaración formal. Y también ahí se produce una situación que es muy incómoda porque no fue informado desde la fuente oficial o desde la primera fuente. Entonces, esas son mis 2 preguntas. Sí.
Es que, a ver, ocurre lo siguiente. ¿Desde dónde miramos la temática? Por ejemplo, si la persona que está ingresando, que es esposo, esposa, pareja, conviviente civil, amigo con ventaja, el que sea, ya el que sea, digamos, de una persona que ya está contratada en el organismo en el que yo estoy participando, si aquella persona que es quien tiene el vínculo familiar o amoroso con esta otra, si esta persona no es quien interviene en ningún aspecto, porque pueden ser distintas formas de intervenir, si no interviene en ningún aspecto de la contratación, yo no diría que hay conflicto. Lo que pudiera producirse, y vuelvo a la explicación, es la incompatibilidad del reglamento del personal. Pero no está prohibido ni en la normativa laboral, ni en la reglamentación nuestra, que se contraten personas que tienen vínculo de parentesco. Eso no está prohibido. En algún minuto en la universidad fue promovido. ¿Ya? Se contrataban los hijos, los sobrinos, ¿ya? No está prohibido. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debo cuidar? Es que en esa decisión no intervenga quien sí tiene el conflicto. Por ejemplo, él trajo el currículum, a él le corresponde, estoy inventando con los ejemplos, le corresponde aplicar las pruebas técnicas. Hay elementos o puntos en que interviene quien sí tiene el conflicto, eso sí que yo lo tengo que evitar. No interviene, no pasa, o qué sé yo. Y ya una vez adentro, qué sé yo, o que la persona no me contó, ya igual es fome que uno no le cuente, pero también es parte de la vida privada de la persona, eventualmente no contarlo, salvo cuando sí existe un conflicto de interés. O sea, pues yo no sé, pues estamos desarrollando un concurso en la dirección de personal y está participando mi pareja, que no tengo por si acaso, así que el ejemplo es hipotético, y está participando mi pareja y yo no le digo a nadie. Y si bien el concurso lo resuelve una comisión, el solo hecho de que uno intervenga, particularmente, por ejemplo, en el caso de nosotros, como presidenta de la Comisión de Contrataciones y Ascensos Administrativos, por ejemplo, el conflicto está pero por todas partes, ¿se fijan? Pero tengo que mirar, el caso que uno presenta tiene que mirarlo desde donde debe estar quien debe intervenir en la situación, ¿ya? Voy a poner un ejemplo, porque esos también se dan harto, esos llegan harto a la comisión. ¿Conocen ustedes la cátedra Gonzalo Rojas? Que ya, se está contratando o sea, ya se contrató el arriendo del departamento donde va a alojar. ¿Ve? El departamento, nosotros en la universidad somos 5.000 y algo trabajadores, o sea, las posibilidades de que alguien sea dueño de algo que está, ya, es de alguien que trabaja en la universidad. La pregunta es, ¿hay conflicto? Y ahí necesariamente tiene que venir el análisis. Quien está interviniendo en la gestión y que debe adoptar la decisión, ¿tiene un asunto personal, familiar o negocio particular que lo vincule, en este caso, con el dueño del departamento, que provoque o tenga el potencial de influir en la decisión? Sí, no, y ahí voy a saber si hay conflicto. No es solo el hecho de que, porque eso sí que no puede ocurrir en la universidad, que alguien, digamos, sea titular de algo, que sea parte de una gestión. El conflicto va a estar cuando a quien le corresponde intervenir tiene un interés personal, familiar o negocio particular que puede influir en la decisión. Bien. En alguna de las slides, ¿cómo se dice? No, dice transparencia, eso es antiguo. Diapos, gracias. En la diapos tú decías todo excepción Fondesit, porque eran recursos que llegan directo al académico. La verdad es que no solamente Fondesit. Existen varios instrumentos de la agencia que llegan los dineros directos a los investigadores, solamente como un tema de para tenerlo en consideración. Perfecto. Fondesit es uno nomás, pero tenemos núcleos, tenemos otros, CONAF, tenemos varios instrumentos que están llegando las platas directamente a los investigadores. Y ahí hay un tema. Ahora, generalmente cuando ocurre eso, los investigadores tienen que firmar pagarés o hacen compromiso, no como los otros proyectos en los que la universidad hace las pólizas y paga y pone el respaldo institucional. Solamente para eso. Sí. Pero es un buen punto, porque lo hemos analizado y de hecho la conclusión
es que igualmente les aplica la normativa de comisión de conflicto de interés a ellos, digamos, en su calidad de miembros, porque así lo describe el reglamento, miembros de la Corporación Universidad de Concepción. La persona lo es. La dificultad está en el control, ¿ya? Esa es la dificultad. En el sentido que, como los recursos llegan directo a la persona, contrata directo a la persona, ¿verdad? Se pierde un poquito el control desde dónde poder, si la persona no declara que tiene el conflicto, ¿cómo poder atraparlo? Pues, ¿no? ¿Dónde están las herramientas para poder hacerlo? Efectivamente, va a haber que son naturales a la estructura que tiene ese tipo de financiamiento. Pero lo que sí podemos declarar así en forma transversal, que le aplica la normativa. Y por lo tanto, sí, no lo haya declarado, administró, gestionó los contratos, pagó, hizo lo que quiso. De momento que lo sepamos, pues lo declaramos nosotros, por haberlo sabido. Cuando lo sepamos, porque no tenemos otra forma, no hay... Claro, y ahí es bien interesante, ¿no? Porque lo que entra y la persona puede estar trabajando en un laboratorio, hay también previsto en la declaración de Singapur sobre la obligatoriedad de la denuncia de mala práctica. Y esta mala práctica no es solo cuando está con una placa de Petri, ¿no? La mala práctica incluso en la convivencia y en el desarrollo de la investigación. Entonces, se me permiten, aquí entiendo que podría ser extensivo, porque es una mala práctica y cualquier uno que estuviese ahí dentro del laboratorio y pudiese conocer esa situación, estaría en condiciones de comunicar el director del laboratorio o del departamento, entiendo. Así que es un tremendo tema, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Pienso que preguntas, aquí hoy nos extendemos, agradezco muchísimo, no, pero de verdad que porque la temática es muy interesante, ¿no? Agradezco mucho el tiempo de ustedes, la dedicación de ustedes a nosotros, ¿no? Universidad de Concepción, ¿verdad? Y también acoger muchas veces nuestras consultas del comité también, llega algo. Así que, y agradezco a todos que están aquí acompañando una vez más. Tenemos una actividad para finalizar el ciclo del año, ¿no? Y ya están invitados que vamos a tratar de la temática de bioseguridad. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Excelente. A ustedes.